buenas tardes. Damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Continuamos, este es nuestro último programa del estudio del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, de Nancy Lee DeMoss. Vamos a leer algo de 22 mentiras que ella quiso enumerar, que más que todo las menciona, que son, digamos, las mentiras. Unas de esas las estudiamos, otras, digamos, que serían las que abarcan muchas de las que estudiamos, y que sería como ese cuadro sinóptico con el que terminamos un estudio, ¿no? Para llevárnoslo en nuestra mente, ese mapa. La fundamental, y a la que siempre nos conducimos cuando estamos en medio del sufrimiento, es a creer que Dios no es bueno, ¿cierto? Entonces, la primera verdad sería esa: Dios es bueno, a pesar de que las circunstancias me muestren todo lo contrario. La segunda sería: Dios me ama y quiere lo mejor para mí. Muchas veces estamos en medio de circunstancias y no podemos, de circunstancias difíciles, de circunstancias adversas, porque en medio de las circunstancias buenas, ¿quién va a pensar yo lo haría de otra manera, ¿no? Si yo fuera Dios, lo haría de otra manera. Pero si estamos en una circunstancia difícil, nos cuesta pensar que Dios quiere lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que nosotros no poseemos toda la información. Recuerda cuando estuvimos mencionando el libro de Job, cómo en el cielo estaban pasando cosas que Job ignoraba y que respondían a lo que él estaba viviendo, ¿no? Y como él, sus amigos se sentaban a hacer teología equivocada, ¿no? Acerca de las respuestas acerca de lo que le estaba pasando a Job. Pero es que ni Job ni ellos tenían la visión completa, como no la tenemos nosotros. No la tenemos nosotros. Entonces, algún escritor dijo, en algún lado leí, que la voluntad de Dios es lo que haríamos si conociéramos todo lo que Él conoce, ¿sí? En la tercera verdad sería: yo estoy completa y soy acepta en Cristo. Luchamos mucho con la aceptación. Con la aceptación del sexo opuesto, con el casarnos, con el querer ser aprobados, y necesitamos hablarnos a nosotras mismas y entender que en Cristo somos aceptos y que en Él estamos completas, ya sea que estemos pasando por una soltería, por un matrimonio difícil, por una viudez, por esa etapa de cuidar los padres ya ancianos que es tan difícil. En cualquiera que sea la situación, podemos ir a los medios de gracia sabiendo que en Cristo podemos estar completas. La cuarta sería: Dios es suficiente. Y cita el Salmo 23:1. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Tenemos que ser intencionales en la búsqueda, porque la obra que el Señor hace en nuestro corazón es una relación con Él, una relación personal con Él, porque la verdad es una persona, y es la persona de Cristo. Tenemos que conducir nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, todo nuestro ser hacia esa verdad, de que Dios es suficiente. La quinta: Dios es digno de confianza. Aquí se relacionan mucho, ¿no?, unas con otras, porque a veces estamos en medio de una situación tan difícil y pensamos, ¿cómo tomo el control de estas circunstancias? Y a veces es demasiado evidente que estamos haciendo que las cosas pasen, como que obligándolas a que sucedan, ¿cierto? A que sean como nosotras queremos. Y no aprendemos a tener confianza en el Señor y a descansar en que, aunque no podamos entender las cosas que pasan, sí tienen un propósito. Sí tienen un propósito. Y el Señor usa providencialmente esas circunstancias para llevarnos hacia su propósito. Ya se está destacando las verdades. Verdades. Perdón, son 22 mentiras. Verdades, ¿no? Verdades. Con las que podemos enfrentar las mentiras. La sexta sería: Dios no comete errores. Hemos pensado muchas veces, bueno, esta situación tan dolorosa, perdí a este familiar tan importante, ¿por qué las cosas pasan así? Nos cogemos la cabeza, porque a mí todo yo lo hubiera hecho tan diferente, y estamos creyendo que son errores. Y es muy difícil, porque vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado. Las personas con las que compartimos están
afectadas por el pecado. Y las situaciones son difíciles, pero Dios conduce todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, hacia su propósito, hacia un propósito eterno con cada uno de nosotros. La séptima verdad, la gracia de Dios es suficiente para mí. En lo que yo soy débil, Él es fuerte. Lo que a mí me falta, Él lo tiene en abundancia. Los recursos que en mí se extinguen, en Él son inagotables. Todas esas veces que estamos cansadas, que decimos, ya no aguanto más, esta situación ya llegó a su límite, debemos hablarnos a nosotras mismas con esta verdad, que su gracia es suficiente. Y a mí me gusta reflexionar cuando está ahí en medio de una circunstancia, y sobre todo cuando uno reacciona pecaminosamente frente a esas circunstancias. Me gusta recordar todos esos milagros maravillosos que hizo el Señor con el pueblo de Israel, que tenían que ver con las batallas del pueblo de Israel, y que sabemos que esas batallas representaban una batalla con esos pueblos que representaban el pecado. Es decir, que podríamos pensar en ese poder tremendo que el Señor manifestó en ese momento de esa manera. Podríamos pensar y reflexionar nosotras mismas cómo el Señor puede en nuestras propias batallas manifestarse y cómo su gracia puede ser suficiente. La sangre de Cristo, esa es la verdad número 8, la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo mi pecado, porque muchas veces no nos pasa lo del testimonio que nos leyó Maurín. Pensamos que tenemos que esperar a estar limpias para poder ir a los medios de gracia, y es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Es la sangre de Cristo la que nos limpia. Es la sangre de Cristo, y tenemos que decírnoslo una y otra vez. Y hablarnos a nosotras mismas acerca de que su amor no puede cambiar por nosotras, ¿sí? Nosotros conocemos el amor que da porque recibe, ¿cierto? Y por eso nos cuesta tanto pensar en ese tipo de amor, en el amor de Cristo, en un amor que no cambia, que porque descansa en Él, no en nosotros. La verdad número 9, la cruz de Cristo es suficiente para vencer mi naturaleza pecaminosa. Eso no lo tenemos que decir una y otra vez, porque ahí está esa naturaleza, ahí está ese viejo hombre que nos jala, que nos invita a reaccionar de esa otra manera, pero ya no estamos forzadas a pecar, ya no somos esclavas, y tenemos que predicarnos la cruz de Cristo una y otra vez para pararnos y hacerle frente a esa batalla. La verdad 10 es: no hay razón alguna para vivir atormentada por mi pasado. Y ella nos cita un versículo que me pareció bastante ajustado a la situación, a esta verdad. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Mira lo primero que hace Pablo. Pablo les dice lo grave de su pecado. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, ¿cierto? Esta situación tan difícil, porque es que a veces creemos que no vamos a atormentarnos por nuestro pasado volviendo el pecado pequeño. No se trata de eso. No es que el pecado sea pequeño, es que su sangre es suficiente. Ese es el punto. Dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es probable que muchas hayamos venido a Cristo, traigamos un pasado tremendo. Ella nos pone el ejemplo, ya que sea que hayan sido adúlteras, asesinas, una alcohólica, una lesbiana, o que haya cometido un aborto o alguna inmoralidad, que tal vez fue esclava de la comida, de la ira o del orgullo. Pero si ya estamos en Cristo, ya no somos lo que solíamos ser, ya no somos la misma persona. Hemos sido limpiadas por su sangre, hemos sido apartadas para propósitos santos y declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cierto? Hay una santidad que nos ha sido imputada, ¿cierto? Hay una santidad práctica, que es nuestra lucha precisamente con el pecado, y hay una santidad que nos ha sido imputada, y en esa tenemos que reflexionar cuando estamos siendo atormentadas por el pasado. La verdad número 11, la palabra de Dios es suficiente para guiarme
enseñarme y sanarme. Porque a veces pensamos que, bueno, las escrituras son un medio, es uno más, hay tantas maneras, no tengo tiempo, a veces hay cosas que no entiendo, es tan grande, ¿cuándo la voy a terminar de leer? Como que nos llenamos de tantas ideas en la cabeza, pero tenemos que entender que son suficientes, que esa verdad que está ahí. A mí me gusta pensar mucho cuando pensamos en que esto terminará con una boda, ¿cierto? Con las bodas del Cordero, ¿cierto? Y que vamos a ver un Cristo que quizás ya no le llamemos Cristo, vamos a ver que no, algo que no hemos visto nunca, pero antes de ese encuentro, antes de esa hermosa boda, necesitamos ser preparadas. Somos la prometida, ¿no? Somos la iglesia de su prometida. Y no puedo pensar en una prometida que no lea la carta de amor que le ha dejado su prometido, que ha partido y que ha prometido volver. Eso son las escrituras. Ellas nos hablan, están vivas, transforman nuestro corazón, en verdad invaden nuestros pensamientos y nos transforman. Necesitamos esa experiencia con las escrituras. Vamos con la verdad número 12. Dios me da el poder para hacer todo lo que Él me ordena gracias a su Espíritu Santo. Es importante que reflexionemos en eso, porque muchas veces decimos, no puedo, yo he intentado una y otra vez, esta situación me es tan difícil, yo no puedo dejar este pecado, hemos terminado en una situación, después de haber abrigado un pecado durante un tiempo, que nos hace sentir esclavas, y decimos, no puedo más. Esa experiencia personal con los medios de gracia es la que hace posible que el Espíritu Santo tenga poder sobre nosotros y nos transforme. Nosotras necesitamos esa experiencia. Es posible perdonarlo todo. La Biblia nos dice en Marcos 11:25, es posible amar a todas las personas. Es posible dar gracias en todo. En un estudio reciente que estaba haciendo sobre el libro de Apocalipsis, me impresionaba cómo repite, hay muchas adoraciones, muchas alabanzas de los ángeles, de los ancianos que están allí presentes, que representan la iglesia, de los arcángeles, y uno se pone a reflexionar en cada una de esas alabanzas, y es muy repetitivo de dar gracias en todo, la acción de gracias, a ti la fortaleza, a ti la acción de gracias. Es necesario que vivamos dando gracias en todo, porque a veces estamos y no nos parece suficiente en nuestra vida. Yo tengo este esposo que no me entiende, que no me comprende, que además no es creyente, tengo esta situación, qué difícil. Vemos todo lo malo, ¿no? Y todo lo que quisiéramos cambiar, y no podemos más bien detenernos y ver cómo el Señor puede usar muchas cosas para bien, ¿sí? Y como son muchas, en medio de dificultades hay muchas bendiciones que tenemos, ¿no? Y necesitamos aprender a dar gracias en todo. Es posible estar contento en cualquier circunstancia, pero todo esto son frutos del Espíritu Santo. Son frutos que necesitamos experimentar una vez más con los medios de gracia. La verdad 13, yo soy responsable ante Dios de mi conducta, mis actitudes, mis elecciones. Yo soy responsable de todo eso. Esto es tan importante que nos prediquemos a nosotras mismas esto, porque a veces decimos, no, pues es que yo reaccioné con ira en medio de eso, pero es que supieras lo que me pasó, supieras lo que me dijeron, supieras de dónde venía yo. Y encontramos tantas formas de justificarnos cuando tenemos que enfrentarlo y decir, bueno, yo reaccioné en ira. Sí, no vamos a ir solamente en ese momento al que reaccioné en ira. ¿Por qué yo reacciono así? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué son los pensamientos que he abrigado que yo no puedo reaccionar de otra manera cuando estoy sometida a una situación difícil? Tenemos que preguntárnoslo, porque somos responsables de eso. Aunque parezcan actos involuntarios, la verdad es que no somos botones, ¿no? No somos botones. La voluntad se mueve a afectos, a pensamientos que hemos abrazado durante mucho tiempo y hacia los cuales hemos desarrollado afectos. Y la voluntad se mueve en esos momentos. Vamos con la verdad 14, cosecharé lo que siembre. Creo que esto es algo que vemos, sobre todo cuando estamos viviendo consecuencias de pecados. Porque
precisamente para eso está allí esa ley de la siembra y la cosecha, para mostrarnos muchas veces esto, ¿no? Porque hemos pasado mucho tiempo en internet, hemos pasado mucho tiempo con esos amigos que no nos convienen, hemos pasado mucho tiempo en esos pensamientos que sabemos que no son buenos, cuando la Biblia nos dice, en todo lo bueno, en eso pensad, ¿no? Y después estamos cosechando actitudes, estamos cosechando situaciones que ahí sí nos resultan como una esclavitud, ¿no? Entonces de lo que cosecharemos, de lo que sembremos. Necesitamos pensar que si yo estoy aquí perdiendo 2 horas diarias en Facebook, yo voy a cosechar de eso, ¿sí? Si yo estoy aquí nada más que en mi cama, después de despertarme, horas en mis pensamientos, voy a cosechar de esos pensamientos y de ese tiempo que yo perdí. Necesitamos decírnoslo, ¿no? Necesitamos hablarnos a nosotras mismas, predicarnos. Los psicólogos dicen tener conciencia plena, ¿no? Pero en realidad lo que necesitamos es hablarnos con la verdad, dejar de engañarnos y de justificarnos. La verdad 16, la mayor libertad que puedo experimentar radica en la sumisión a la autoridad ordenada por Dios. Cuando estamos rebeldes, cuando actuamos con rebeldía a la palabra, el camino al gozo verdadero consiste en rendir nuestra vida al gobierno divino. Esa es la 15. Sí. ¿Sí? Ok, 15. El camino al gozo verdadero consiste en rendir nuestra vida al gobierno divino. Sí, es la 15. Tienes razón. Y la única forma de experimentar libertad y paz verdaderas es entregar las riendas de todo, es entregarle a Dios el control de todas las cosas. Y creo que nosotras en esto sí que somos expertas, ¿no? Persistimos en luchar, en manipular, en inquietarnos y en dominar. Queremos controlarlo todo, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor debe ser controlado por nosotras. Somos muy controladoras. Y hace parte, pues, de cómo nuestro diseño ha sido afectado por la caída, ¿no? Reaccionamos así. Y a veces es difícil, es muy difícil soltar una situación y entender que nosotros no tenemos el mando ni el control. Nos resulta complicado. De hecho, Nancy dice, ¿por qué es tan complicado dejar en las manos de Dios el control del universo? O sea, y esta exclamación da risa como hace Rosmira, porque ¿acaso podemos controlarlo? Tan irrisorio parecemos cuando estamos ahí queriendo controlarlo todo. ¿De qué podemos tener control? Es decir, ¿cómo podemos nosotros ordenar el curso de las cosas y actuar como si fuéramos soberanas? Es que me da risa porque casi es como mi reflexión diaria, ¿no? Cuando pasa algo y vuelvo al Señor, ¿acaso yo puedo controlar esto? No, en manos de Dios está todo, porque le llegan a uno los pensamientos, las ideas, y por ahí no es el camino. Entonces uno vuelve al Señor y vuelve y descansa en Él. Por eso estas maravillosas doctrinas que hemos visto de la soberanía de Dios, a mí me ha dado mucha paz y tranquilidad. Es liberador, es verdad, sí. Es liberador. Vamos con la verdad 16. La mayor libertad que puedo experimentar radica en la sumisión a la autoridad ordenada por Dios. Y es que cuando estamos rebeldes, es cuando más le damos permiso al enemigo para obrar en nuestros pensamientos, para obrar en nuestras vidas. Para dar testimonio al mundo de la belleza del orden divino, debemos proclamar el justo gobierno de Dios sobre el universo. Esa es la mejor forma de resistirnos a Satanás. Vamos con la verdad número 17. Según el designio divino, no hay un llamado más sublime y santo para la mujer que ser esposa y madre. Y esto sí que se vuelve emblemático en la cultura hoy, porque a veces resulta hasta vergonzoso cuando en medio de las personas alguien nos pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo soy esposa y madre. Como que, sí, no, pues no hace nada. Ya que tú no haces nada, ¿será que me puedes hacer un favor? ¿Será que no sé cuántas veces las que somos amas de casa hemos experimentado eso, ¿no? Como que no hacemos nada. Y resulta hasta vergonzoso en medio de una cultura que cada vez demanda más protagonismo de parte de las mujeres, más liderazgo, y el hogar, mientras tanto,
y su mayor círculo de influencia, que es el hogar, quedó solo, quedó expuesto, y no tenemos que ir muy lejos para ver las consecuencias que hay hoy en la cultura después de la liberación femenina y cómo todo este tema de la ideología de género tiene muchas raíces allí, ¿no? Los muchachos solos, sin dirección, criados en el colegio, criados en internet, con un acceso a un clic a la pornografía, todo tan fácil, y muchachos adictos a la pornografía desde los 12, 11 años. Mientras tanto, las mujeres muy ocupadas en demostrar que somos muy capaces y muy profesionales y que podemos ser mucho más que los hombres. No sé con qué objetivo nos planteamos esa batalla, porque ha sido una mentira tremenda y necesitamos hablarnos esto a nosotras mismas, porque la cultura no lo va a hacer, ¿no? Alguna vez decíamos, cuando estábamos estudiando Proverbios 31, que la mujer de Proverbios 31 sería alabada, y a veces tenemos que preguntarnos por qué. Si la cultura no alaba estas cosas ya, necesitamos ser intencionales, encontrar un descanso en esta profesión de ser esposa y madre, en este llamado sublime, y en verdad poder entregarnos con un testimonio vibrante como mamás y como esposas. Vamos con la verdad 18. La santidad personal es más importante que la fidelidad pasajera. La felicidad pasajera, perdón. La santidad personal es más importante que la felicidad pasajera. Muchas veces estamos buscando ser felices y tenemos que recordarnos una y otra vez que nuestro llamado es a ser santas. La verdad 19. Dios se interesa más por cambiarme y glorificarme que por solucionar mis problemas, porque muchas veces estamos allí con una lista de cosas que necesitamos que el Señor nos dé, y es por lo único que estamos orando, cuando muchas veces nuestra oración debería ser: muéstrame, Señor, cómo esta situación puede transformarme a mí, transformar mi corazón pecaminoso y oscurecido por mi propio pecado. Es lo que necesitamos, concentrar de verdad nuestros esfuerzos al crecimiento en la gracia de Dios. La verdad 20, no es posible alcanzar la santidad sin el sufrimiento. Y de esas la tenemos bien fresquita porque lo estuvimos estudiando con la mentira que se opone a esta verdad en los últimos programas. No es posible alcanzar la santidad sin el sufrimiento. El horno del sufrimiento es clave en el proceso de santificación. Pero para esto necesitamos siempre traer a nuestra mente el que está detrás de ese horno, ¿no? Que no es el mal cocinero que va a quemarlo todo. El Señor sabe, y el permiso que le da a Satanás está medido. La verdad 21, mi sufrimiento no es eterno. Muchas veces estamos pensando que, y uno pensaría, pues ¿cómo le digo a esto a alguien que acabó de sufrir un accidente y quedó cuadrapléjico? ¿Cómo le voy a decir que no es eterno? Bueno, aunque esto le dure lo que le queda de vida, no es eterno. No es eterno porque sabemos que lo que vivimos de este lado del cielo, de lo que estamos viviendo, todo eso es pasajero. Que lo que puede ser eterno es todas esas virtudes eternas que pueden el Señor sembrar en nuestro corazón. Ningún sufrimiento es eterno. Y veremos su gloria. Ese es el punto. Y veremos y entenderemos el sentido que todo lo que vivimos aquí tenía. La verdad 22 y la última, para terminar nuestro estudio, es: yo no soy el centro de todo. Él lo es. Y creo que, una vez más, así como fue la última de las verdades, es la última de las mentiras. La última de las mentiras es la última de las verdades que estudiamos, porque en verdad es el centro de todo, ¿no? Que nosotras siempre creemos que todo esto se trata de nosotras. Y esto no se trata de nosotras. Esto se trata de uno que sí es digno de gloria y de alabanza, y al que le podemos conocer a través de lo que vivamos, del sufrimiento, de las circunstancias, de su providencia. Todo eso nos conduce a conocerle a Él, que en verdad es el único digno de gloria. Esto no se trata de nosotras. Bueno, hermanas, entonces oremos. Quiero agradecerles a todas las que participaron tan juiciosas en este programa, a las que lo hacen aquí personalmente, las que lo hacen por la emisora.
Esto ha sido de mucha edificación para mí, preparar estos mismos programas. Yo he sido edificada en este estudio y espero que ustedes también. Bueno, oremos, hermanas. Gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos a lo largo de todo el año a través de este estudio. Gracias por el tiempo donde pudimos detenernos a reflexionar en todas estas mentiras que nosotras abrazamos y aprender y abrazar ahora la verdad que nos hará libres. Te ruego, Señor, por cada una de mis hermanas, por las que están aquí presentes, por las que están en la emisora. Te ruego que obres en sus corazones, que les muestres su propio pecado, que enfrenten la oscuridad de su corazón con la luz de conocerte a ti y que crezcan en el conocimiento tuyo, Señor. Atráelas a los medios de gracia, que nosotras podamos ser transformadas, Señor, por todo lo que tú dispones para que esto sea posible. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.